Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches según allá donde se encuentren escuchándonos en estos momentos. Hoy, un día más, la cultura llega a nuestra casa y nos llega pues de diferentes partes del mundo. Fíjense ustedes que ahora mismo estamos sentados a una mesa que reúne pues a un palmero, Juan Calero Rodríguez, a don José Pablo Quevedo y a Bárbara Quevedo, pues unos en La Palma, otros en Alemania, y desde aquí de la isla de Gran Canaria pues les habla Juan Lazo, que hoy les va pues, a meter en esta reunión de cultura como siempre, pues para hablar, entretener, contar esos trocitos de la vida que son las anécdotas y todo ello de la mano de nuestros interlocutores, como decía. José Pablo Quevedo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Lazo. Me alegra mucho que me des una oportunidad para participar en este magnífico programa que está abierto a todos los espíritus canarios, latinoamericanos y de España. Y en este sentido quiero agradecer también a Juan Calero, al codirector de la colección Pangea de Obra Cultural, ¿no?, aquí presente, y a todos los radio oyentes o los que están mirando la televisión, ¿no?, en tu programa. Bueno, José Pablo que se hace acompañar por su señora, que también es participante de este libro que él mismo nos va a presentar ahora, dándonos toda clase de detalles, desde su título o su nombre, para un poco saber con quién estamos hablando en la tarde de hoy. Bárbara, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a las Canarias. Entonces, ¿no? Estamos lejos, pero conocemos, estuvimos ahí y eso nos da una buena, no nos imaginamos las Canarias si no nos hemos visto. Bueno, Bárbara, yo creo que, bueno, Canarias... Eso ayuda en la traducción, porque yo traduje ya de María Gutiérrez un libro entero y así sé ahora mucho más de las Canarias que antes. Posiblemente el que viene una vez a Canarias pues quiere volver. No sé si es el caso, pero claro, estamos a tan poco tiempo, 4 horas de vuelo o cositas así, desde Alemania hacia Canarias. Pero hoy no solamente estamos hablando para Canarias, estamos hablando para el mundo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo ahora mismo se puede ver y escuchar tanto en la radio como en la televisión, pues en todo el mundo. Eso de las nuevas tecnologías que se han ido implantando en todos los ámbitos de la sociedad, pues aquí nos viene muy bien para hablar de arte y literatura, porque arte es todo lo que se hace pues con la mano, con el conocimiento, con todo esto que José Pablo, pues de alguna manera ha sabido llevar con la ayuda de Bárbara, como decíamos. Vamos a darle paso a Juan Calero, que es también otro de los culpables de que de alguna manera esto se haya dado en la tarde de hoy, porque vamos a hablar de un título, a ver si alguien se atreve y nos dice cómo se llama esta obra que ya se publicó, pero que ahora le estamos haciendo pues esa presentación virtual. Juan. Pues un placer grande volver a encontrarme con estos dos amigos en Berlín, uno peruano y la otra alemana. Estuvimos juntos el año pasado, en el mes de septiembre, en la 29ª cita de la poesía, que se llamó Berlín y las Canarias, Latinoamérica. Una cita donde estaban, por supuesto, canarios, alemanes, peruanos y dominicanos. Y fue una experiencia muy linda ir a Berlín, encontrarme con uno de estos amigos, conocidos y no conocidos. Y pues bueno, en aquel momento,
poesía. Y que fue un libro muy lindo, ¿no? Que vamos a participar. Y en cuanto al libro que nos reúne aquí, ¿quién más puede hablar? Tu autor, José Quevedo, ¿no? Yo no puedo hablar de la edición y demás, pero quien puede hablar del libro es el mismo autor. Bueno, le vamos a dar paso para que José Pablo nos hable desde ese primer segundo, que es coger lápiz y papel y avanzar en el contenido y luego pues, terminar en una publicación pues, a cargo de ahora Canarias Cultural en un momento dado o en cualquier otra parte. Pero eso que pasa o que suele suceder cuando se comienza una obra pasa por un pensamiento, por la acumulación de conocimientos o por cualquier otra cosa, ¿no? José Pablo, ¿cómo comienza la historia de este libro y por qué ese nombre? Nos gustaría saber. Bueno, mira, este libro está concatenado a otros libros. Yo diría que esta poesía reúne ya un pensamiento maduro en mi desarrollo como poeta. Inspirado también estoy porque yo he hecho un estudio de filosofía, soy doctor de filosofía, graduado en la Universidad de Humboldt, en Berlín. Y bueno, inspirado en esta filosofía de Hegel, en la cuestión de la dialéctica, es decir, en la teoría del desarrollo, en la teoría de sus leyes y de sus categorías. Y como habíamos conversado previamente, el tiempo reúne una unidad, pero lo que se repite en la sociedad no es lo mismo como piensan algunos teóricos o como piensan algunos filósofos, sino para mi entendimiento es lo que se repite es diferente, porque no puede ser lo mismo, no puede ser A o igual a A, sino A igual a B. Mejor dicho, puedo poner un par de ejemplos. Vallejo dice, no hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo. O sea, Dios no puede ser tampoco el mismo, sino que tiene que desarrollarse para ser Dios. En el caso, por ejemplo, de Miguel Cervantes Saavedra, vemos la hazaña de Rocinante, vemos la hazaña de Don Quijote contra los molinos. Pero te has puesto a pensar que ahora los molinos son tan gigantescos que alcanzan hasta 180 metros de altura. Entonces, ¿qué hacemos con Rocinante? Si ya no puede alcanzar esos molinos, lo mandamos a la jubilación y entraría ahí Pegasus, porque Pegasus sí puede volar. Pero ¿qué es lo que pasa en esta historia? El primer encuentro de Don Quijote con el molino es que las aspas lo tiran abajo y dirían mis amigos mexicanos, se desmadró. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando Pegaso vuele hacia este molino, también lo va a desmadrar, porque cada aspa mide como 80 metros. Entonces, lo que se repite va a ser diferente. Yo quiero abrir ahí esa ventana de la imaginación. ¿Y qué va a pasar más allá en el futuro? Es decir, cuando el hombre conquiste el espacio, tiene que haber una nueva imaginación. Lo diferente, la continuidad del movimiento, que no es lo mismo. Posiblemente necesita Don Quijote una máquina espacial. Entonces,
hay muchas cosas que se van a repetir, pero de una forma diferente. Y se tendrá que hacer de otra manera las tareas. Y así te puedo poner una infinidad de ejemplos. Entonces, mi teoría me ha conllevado a que debe existir una poesía del devenir, de la continuidad. Mejor dicho, en mi expresión, esa unidad del tiempo en la cual el poeta hace un parpadeo hacia el pasado, lo hace regresivo en su perspectiva, situándose en el presente, pero al mismo tiempo abre el otro ojo y hace un guiño al futuro para ver la posibilidad o la realidad posible del momento. Es decir, el poeta tiene que ser hijo de su tiempo, pero también saber recepcionar el tiempo. El poeta no puede hacer la copia de la copia, como en el pasado. Eso es una tradición que la tenemos que tener y que hay que saber leer también a los poetas, porque es la tradición. Entonces, pero presentar los nuevos elementos que tiene la vida, el desarrollo de la vida, porque son muchos. Por ejemplo, ahora se habla de los robots, boxeadores, corredores, maratonistas. Hay nuevos desafíos para la poesía. Hay en estos momentos he visto algo raro, que de repente hay robots con una cara de mujer y que un hombre se acerca y le da un abrazo. Bueno, hay algo inverosímil. La realidad se desarrolla de diferentes maneras. Entonces, los contenidos son también, en ese sentido, tienen que tener algo nuevo con la creatividad. El poeta, como decía Hegel, tiene que ir con su tiempo. ¿Por qué? Porque no puede arrancarse su propia piel. Es decir, mi poesía es una poesía que intenta ir al devenir, dentro de una época que vive y se desarrolla como hijo de su tiempo. Muestra también que el pasado fue efímero y el presente también será efímero en ese sentido, y que tiene nuevas caras, nuevas luces, pero también mi poesía tiene un simbolismo que se refleja con ese devenir, con el movimiento de las cosas. José Pablo, yo diría, mi poesía está inspirada en un concepto que yo manejo y que se llama arte regresivo, que es un paso atrás, situándose en el presente, y 2 pasos hacia adelante, en el concepto de buscar esa unidad del tiempo. Bien, pero no quiero aburrir, sino quiero, si me han preguntado, entonces quiero presentar más o menos lo que yo consigo con estos conceptos. no nos aburre, José Pablo, para nada, está claro, él lo ha explicado fuerte y claro. Me queda una duda que se le va a tocar en la nueva pregunta cuando regresemos de nuevo, pero yo quería ver cómo se vive, pues una vez más, una publicación de un libro desde Alemania, en conjunto, en la misma casa, que en un momento dado, pues a ellos laboren, también aquí en Canarias, no solamente para su esposo, sino también para compañeros de la literatura, traduciendo a su idioma, al alemán, pues distintas publicaciones. Pero ¿cómo ha ido viviendo
desde su publicación este libro, Bárbara? Mira, después toma la palabra Bárbara, me ayuda acá. Nosotros hemos hecho una serie de publicaciones, porque acá lo que se trata es también plegar orillas, o sea, hacer que otros cultores, otros poetas, también puedan presentarse frente a un público alemán. Es un desafío. ¿Por qué? Porque hay que traducir a los poetas. Es decir, aquí hay que no solamente traducir significa hacer las cosas como mecánicamente A es igual a A, sino hay que saber la forma y el contenido y el estilo. Y hay que conocer la referencia que tiene el poeta. Entonces, en este sentido, hemos hecho muchas traducciones con mi esposa. Hemos traducido a las dos lenguas, tanto alemanes hacia el idioma castellano, pero también el idioma castellano hacia la lengua alemana. Y hay muchos poetas canarios e incluso de la tradición canaria, poetas, algunos que ya han fallecido, etcétera, que han salido publicados en antología, y en las cuales con Bárbara nos hemos enterado, hemos trabajado con Uri, María Gutiérrez, Antonio Arroyo, Bárbara Quevedo, el que les habla, y Jürgen Polinsky. Es decir, hemos llegado o vamos a llegar a la 30 cita de la poesía. Es decir, yo he tenido que leer a muchos poetas, Bárbara también. Una vez he tenido que enseñar los borradores de las traducciones. Y a veces es una tarea mamut, porque hay que traducir varias veces hasta llegar a una cuestión óptima de refinado. Y en eso, cuando se trata del idioma alemán, tenemos que trabajar en colectivo. Y lo hace Bárbara con Jürgen. Jürgen es uno de los animadores de la cita de la poesía y últimamente tiene esa responsabilidad de ubicar los centros donde se van a hacer las lecturas de la cita de la poesía. Tal vez Bárbara quiera complementar algo a la experiencia, pero es una bonita experiencia. Y el libro, por ejemplo, la antología que... Vamos a darle paso, José Pablo, vamos a darle paso a Bárbara para que usted descanse, tome un poquito de agua porque ya se le va secando la garganta del tiempo que lleva hablando, para que nos explique incluso ese sentido que hay que darle a la hora de traducir de cualquier idioma a otro para que no pierda el sentido de lo que se escribe, de la poesía o cualquier otro contenido. Esa parte que siempre me resultó a mí tan extraña como curiosa, ¿no? Bárbara, ¿cómo se consigue traducir sin que pierda el sentido lo escrito? Es otra dificultad, ¿no? Traducir poesía es casi, se dice aquí en un libro sobre haikus, casi imposible. Y depende también del contenido de un poema. Algunos son más difíciles, algunos casi no se entienden. Hacemos una traducción quedándonos con el sentido original y para que sepan de verdad lo que dice el poema y no deformamos los poemas de los otros. Pero debe ser también adaptado
cada poesía a la mentalidad o al entendimiento de los alemanes o al revés. Encontrar así la solución, la mejor solución posible, decimos. Porque aquí dicen que las traducciones, es decir, de un árbol con hojas se hace un árbol sin hojas, un esqueleto o una radiografía, se ve solamente los huesos. No tan horrible no lo veo yo, porque controlamos también las traducciones con los que, por ejemplo, con los canarios, preguntamos si qué quieren decir, como que sea, para buscar una solución para cada poema. Y hasta ahora lo logramos, y al revés también del alemán al español. Yo también miro lo que hace José, y a veces si se entiende mal una cosa, tenemos que ayudarnos mutuamente, porque hay cosas que es difícil de entender y buscamos soluciones, ¿no? Hay a veces muchos sinónimos y cuál es la palabra correcta, eso sabe solamente uno que tiene la lengua como lengua materna. Para mí es una lengua extranjera, yo no puedo corregir el estilo, bueno, se puede decir, aquí hay demasiadas repeticiones o algo, pero las palabras, eso sabe solamente el que habla la lengua como la lengua materna. Pero la ortografía también se controla, o errores, como que hace un lector también en una editorial, para tener por lo menos correcto eso. Y las palabras, y ahora estos automáticos, las traducciones automáticas, eso sirven para textos no líricos, eso es difícil, eso tampoco saben, ¿no? Pero textos en prosa a veces hacen muy bien esos programas, ¿no?, de traducción. Estamos hablando, Bárbara, perdón, Bárbara, ¿le ha hecho daño, en este caso, la inteligencia artificial a los poetas? ¿O usted cree que es una gran ayuda, que interpretándolo de alguna manera para mejorar algunas partes que en cierto modo algún que otro escritor pues se le ha ido de la mano y no lo ha hecho todo lo bien que debe? Aquí tenemos que hablar también de las cosas que se hacen mal, y ahí entra pues el traductor. Ahora de traducir también no solamente traduce, sino que corrige. Es un corrector el que está trabajando en primer lugar, y luego ese lector cero. Hablamos del lector cero como alguien que nos lee, el buen amigo que te lee y es duro a la hora de calificar. Bárbara, se aprecia quizás más que alguien te corrija y te diga esto no y aquello tampoco, a este que te dice todo bien, todo bien. Ya, pero con la inteligencia artificial no se lo puede hacer. Lo hemos comparado también. Lo que es difícil para nosotros a veces es estos programas no traducen, lo dejan así como es, o traducen una idiotez también. Eso hemos visto. No pueden, lírica o algo lírico menos, quizás textos de novelas se puede probar o hacer una base, tener una base, o textos, ¿cómo se dice? En la técnica o algo así, eso puede ser, ¿no? Para, ya lo hace bastante bien, pero las expresiones líricas no pueden. Eso. Bueno, me alegra que todavía... Sí, mira, la idea es la siguiente. Te voy a poner un ejemplo. Tienes en el traductor automático, tienes la palabra Lima. Lima es la capital de Perú. La lima es una fruta. No, es una fruta. La lima es la que lima. ¿Y qué pasa ahí? Cuando pasas a la lírica,
Entonces, el que cree, que de repente te mete una expresión que no es correcta dentro del sentido que tú quieres en la forma poética. Otra cuestión, por ejemplo, viene el regionalismo. En algunos lugares surge alguna palabra y tienes que consultarla porque solamente es de la región. Es utilizada, por ejemplo, en el Perú, en Chile, y hay verbos que, por ejemplo, tienen otra expresión, ¿no? Y ahí hay dificultades, muchas dificultades, y así. Entonces uno tiene que, prácticamente es como saltar barreras, tiene que saltar una barrera y tiene que saltar otra barrera. Y es mejor hacer la traducción lineal, en todo caso, porque la traducción lineal, sabes que vas por lo menos al contenido, y después la cuestión estilística lo puedes ir buscando. José Pablo, perdona que le interrumpa un segundo, José Pablo. Queremos que Juan Calero también hable y que tome un poquito de agua porque está un poco agripado. Y claro, entra a la cámara automáticamente, él pues tiene una tos, por ejemplo. Y no lo vamos a dejar sin hablar porque sabe la gente que hay un compañero que está por el otro lado cuando tiene la tos un poquito, pero no lo oyen hablar. Entonces, don Juan Calero, vamos a ver, usted llevamos un ratito escuchando cómo Bárbara y José Pablo pues nos desmenuzan no solo el libro, sino que también nos meten en un mundo difícil que es pues, la traducción, la corrección dentro de la literatura, que en algún caso que otros se olvidan de ese buen hacer. Y esto lo decimos para que mejoren, por otra cosa, no lo entiendan más. Juan Calero, ¿qué piensa usted de todo esto? La verdad que se nos ha abierto un campo bastante extenso y podemos estar aquí hablando una semana seguida. Hombre, la traducción es una herramienta muy complicada, pues como mismo estaba diciendo José Pablo, se puede utilizar palabras regionalistas, se puede utilizar palabras que no es la que el autor quiere decir. Por ejemplo, a mí me tradujeron un libro y se lo di a leer a otra persona de ese país y dice que esto fue un error, ¿no? Porque cuando yo hablo en primera persona está traducida a la tercera persona, o sea que no es lo que el autor refiere, ¿no? Pierde sentido. José Pablo está diciendo completamente cierto, que es un trabajo arduo, muy difícil, y el que yo no soy capaz de verlo. Bueno, vamos a dejar, yo quiero pensar, estamos esperando hace un ratito, es un hombre muy ocupado, tenemos que hablar de Héctor Rodríguez Riverol, un hombre preocupado por la cultura y saciado por ella misma, y de un momento a otro espero que esté por aquí, si puede, que él fue el culpable de que estemos aquí en este momento pues hablando uno con nosotros. Él es culpable de muchísimas cosas. Lo declaramos culpable, pero si no está presente tiene derecho a la defensa también. Y vamos a continuar con José Pablo para un poco que nos siga centrando en la materia y cuando él entre que de alguna forma pues salude para saber que lo tenemos en la sala también preparado. José Pablo, continuando con lo anterior un poquito, ya Bárbara nos explicaba ese sentido que hay que darle a determinadas publicaciones o creaciones. Claro, nos hemos metido en el mundo de la traducción, la interpretación, incluso el acento, hablaba usted también, el acento por zona o los pequeños dialectos de cualquier país. Pero si entramos un poco en materia de lo que ha sido esta publicación o es esta publicación,
sin hacer spoiler de ella, cómo nos vamos a mover si alguien quiere localizarla y echarse con ella. Mira, solamente quiero hacer una referencia para que tengan ya una idea más cabal en cuanto a las traducciones. Es bueno cuando para traducir esto sea una dedicación, es como una profesión. Es decir, cuanto más libros traduces, entiendes mejor las cosas. Cuanto mejor conoces a los poetas, conoces más lo que sienten y piensan. Mira, un ejemplo claro sería este. Cuando se entrega un poema, vamos a poner a 5 poetas, sin decirles nada que es este poema que le has entregado a un segundo o a un tercero. Entonces, vas a darte cuenta que hay 5 traducciones diferentes. Para que tengas una idea. ¿Y por qué? Porque, en primer lugar, en nuestra lengua hay una riqueza y formas variadas de amoldar el poema, en base también al estilo. Yo he visto, por ejemplo, traducciones de Neruda y un filósofo español, y me gustaron las 2 traducciones. Entonces, me he dado cuenta que tanto el poeta Neruda como creo que se llamaba José Pablo, me perdona un segundito porque nos queda poco tiempo y entró el siguiente colaborador. Ahora se nos marchó la silla justo cuando le iba a preguntar, o por lo menos decirle las buenas tardes a Héctor Rodríguez. ¿Está por ahí el amigo? Bueno, se nos quedó el sillón solo, los cuadros de fondo, y sabemos que está ya ahí. Seguimos un poco, aunque lo acusábamos ahí que era el culpable, yo espero que le dé tiempo volver y que se defienda en directo. Don Héctor, ¿seguimos por ahí con usted o nos hemos marchado? Héctor Rodríguez, adelante, amigo. Bueno, está en la tarea de ponerse al oído el auricular. Héctor, buenas tardes. Oh, amigo mío, Amigo mío, la cultura viva con la gorra puesta. sí señor, esto no para ensayar, hoy es el segundo ensayo. Bueno, como decíamos antes, criticándolo a su espalda, como usted es culpable de todo esto, en primer lugar le tengo que decir que tenemos a José Pablo Quevedo por un lado, su señora Bárbara y el amigo Juan Calero, o sea que somos casi internacionales en la isla de La Palma también, el amigo Héctor. Héctor, como usted sabe de qué estamos hablando, aunque no haya estado, pues estamos hablando de un título de un libro, con sus contenidos, con sus traducciones, con todas esas cosas que lleva aparejado una publicación de este tipo. ¿Qué me puede decir así lo más rápidamente posible, aparte de usted saludar personalmente a los interlocutores? Bueno, sí, ante todo saludar a mis queridos amigos, tanto a José Pablo como a Bárbara, es un placer compartir este ratito con ellos. Bueno, esto ha sido muy bonito para nosotros, ya que tenemos una amistad desde hace algunos años y este es un proyecto que queríamos hacer y ya por fin pues se ha hecho una realidad, ¿no? Pulsar de las orillas. Es fruto de esos encuentros que hemos tenido en Berlín y aquí en La Palma también, porque afortunadamente tanto Bárbara como Pablo han estado aquí en La Palma. Hemos podido disfrutar de ellos, de su poesía y de su amistad. Bueno, José Pablo, pues le voy a dar paso porque nos queda poquito tiempo. Como decíamos, lo hemos cogido en plena faena, él hablaba de ensayar. Tiene tantas vertientes, tantas puertas abiertas que no le da el tiempo para todo. José Pablo,
la oportunidad para saludar al amigo Héctor de nuevo. Sí, yo quería decir lo siguiente, o sea, hacer un agregado a lo que dice Héctor. En primer lugar, este libro, El pulsar de las orillas, o Pulsar de las orillas, obtuvo un premio y reconocimiento en el Festival Internacional de Poesía Nishita Estanescu, realizada en Madrid en el mes de marzo del presente año. Con ello me fue otorgado un diploma, una medalla y también publicaron un poema en la antología. Participaron cerca de 60 o 70 entre poetas, cantantes y expositores. Entonces, es uno de los libros para mí, como ya al principio había manifestado, que forma la unidad entre los libros Perfiles en destellos de la luz, Pulsar de las orillas y Memoria cristalina, un libro que fue premiado el año pasado por la Academia Internacional de Metapoesía. Bueno, es decir, parece que ya a los años maduros, de repente vienen muchas cosas para mí con una gran sorpresa, con una gran alegría, pero también se lo debo a quienes han cooperado y han trabajado también, digamos, para que en la realización de mis obras, ¿no? Como algunos dirían, ¿no? Son los hijos de José Pablo, ¿no? Para que hayan salido a la luz en este pulsar de las orillas, ¿no? Esto que quiero agradecerlo en ese sentido, ¿no? A los promotores, a los directores de Pangea, ¿no? Y acá presente a Héctor, ¿no? A Héctor Rodríguez. Bueno, vamos a dar un pasón vertiginoso. Héctor ya me decía que no sabía si llegaba a tiempo, pero vamos a pasar nuevamente por Bárbara para que pues, en principio se saluden, como ella habrá oído también, se saluden y ya un poco, bueno, se nos ha hecho corto el tiempo, casi llevamos una hora en los medios de comunicación, como todos sabemos, es importante, el tiempo en la vida es importante, pero en los medios de comunicación se parece que se nos va más rápido. Bárbara, saludo y impresión ya final para pues ir acabando un poco este tiempo de radio y televisión. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, le quería, bueno, al principio sabe que entró Héctor, por si se quieren saludar, y ya para terminar, ¿qué aportaría usted ya para terminar la entrevista de hoy? Héctor estuvo aquí 2 veces, ¿no? En esa cita de la poesía. Y así hemos hecho también un contrato, yo le he traducido los poemas a él también, que son un poco complicados. Y espero que la traducción al alemán, cuando la pone a prueba ahí en La Palma, quizás, ¿no? Porque hay alemanes en La Palma y se escuchan poemas, pueden decir si entienden bien o hay problemas o qué sé yo, porque hay que poner bajo prueba eso también las traducciones. Y así él también ayudó a José a su vez, ¿no? En la publicación de su libro. Y ese libro salió solamente en español de José, pero si es necesario se traduce lo que se quiere leer, ¿no? Si hay de las 2 lenguas. En Canarias no tenemos poetas que sepan alemán, eso es el problema. Aquí, cuando vienen los canarios, siempre necesitamos traductores para cualquier cosa. Bueno, ahí quedan las palabras de en este caso, la señora de José Pablo.
y estamos casi acabando esto. Yo quiero pasar por el amigo Juan Calero, que está medio constipado, que ha hecho el esfuerzo de tenerlo por aquí y que pues, seguramente tendrá muchas cosas que aportar. Ya nos vamos despidiendo casi, Juan. Pues yo, como a cualquier mojo se le añaden materiales nuevos, yo sé que usted siempre tiene preparado pues, nuevas aportaciones, porque cuando uno está en el mundo de las publicaciones, tanto propias como extrañas, pues tiene que estar todo el día evolucionando, Juan. Pues sí, es un placer volver a participar en un programa de tuyo, ¿no? De diámetro, y más con estos dos amigos alemanes. Sí, porque José Quevedo ya era alemán, después de tantos años. Y es un placer y muchas gracias por todo. Y a mi compañero Héctor, que cuando lo coja, le voy a dar un repaso. Mucho tiempo. Si está preparado. A mí me gusta, cuando hago algo, es prepararme y yo, la primera sorpresa fue no verlo aquí. Bueno, yo voy en defensa de todos los que estamos hoy, y en defensa y también de los espectadores, escuchantes y espectadores, pues estamos en radio y televisión. La cadena Diámetro siempre ha apostado por lo nuestro, lo de Canarias, pero también por todos los contenidos del mundo, ¿no? Yo creo que la combinación de cualquier persona de cualquier parte del mundo hace más rico cualquier cosa que se toque, ¿no? Pero aún así entiendo que tiene que haber coordinadores como Héctor, que está a todos los lados. O sea, tiene casi el don de la ubicuidad, casi como yo, me lo dice de broma un amigo, porque hay que tener ese don para estar en todos lados donde está, en este caso la cultura, pero hay otras cosas en la vida también que hay que hacer cotidianamente. Héctor, ya para irnos, bueno, si te pregunto lo que tienes en la bolsa, pues estaríamos 4 días más hablando, pero así una cosa breve para terminar con José Pablo y acabar ya esta entrevista, no porque quiera que se acabe, sino porque el tiempo no nos da para más. Sí, podría leer un poema muy breve para terminar. Claro, usted es el que manda. ¿Cómo no? Bien, este es un poema que presenta mi poesía y me presenta a mí. El poema se llama Referencias. Yo sé de dónde vengo, yo sé a dónde voy, que la muerte cambia los cuerpos, el alma que trasciende no. Yo sé que la piedra la labra el escultor, pero que de la piedra fluye otra ficción. Yo sé que lo divino no es cosa de un Dios, que hay otro camino que siempre es el mejor. Yo sé que el buen poeta poemas cuelga al sol. El sol no los diluye si tienen dimensión. Yo sé que el poema, sentido y forma son, que uno es la savia y otro paso de un don. Yo sé que la vida no es solo delirio o ficción, pues el poeta atraviesa huecos negros, pero ningún Dios. Yo sé que la eternidad luces hacen su camino, espacio y tiempo fluyen y la acompañan a dos.
Yo le podríamos poner aplauso en cantidad, pero yo creo que si los que estamos aquí aplaudiéramos, lo haríamos con mucho corazón y estoy seguro que todos los que nos están escuchando en este momento pues tengan esa misma sensación, ¿no? José Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bárbara, igualmente, siga usted con ese ímpetu y siga traduciendo sobre todo los autores canarios. No somos egoístas, pero hay que luchar un poquito por esta parte que nos tocó, en la que nos tocó vivir. Gracias por estar este ratito. Juan Carrero, pues gracias igualmente por siempre estar ahí, aunque no lo avisemos ni tenga nada preparado, él aporta su presencia y todo lo que viene detrás. Al amigo Héctor, quiero decirle que él ya no sepa que nosotros nos hayamos hablado tanto dentro y fuera de los micrófonos. Y ahora sí, Héctor, para acabar, le toca a usted poner el broche de oro porque usted es el culpable, como decíamos antes Juan y yo. Bueno, sí, sobre todo, mira, agradeceré como siempre, Juan, por abrirnos esta puerta tan importante para nosotros desde la periferia que somos, de aquí de La Palma. Gracias a mis queridos amigos Bárbara y José Pablo. Es un placer volver a compartir con ellos este espacio y, bueno, decir que Pulsar de la Orilla es un poemario muy lindo y, como tú decías, hay que tener en cuenta que nosotros uno de los propósitos que tenemos desde que comenzamos es unir, no solamente unir voces, sino unir países, unir continentes a través de la palabra. Y eso lo hemos conseguido a través de nuestros libros, de los libros que hemos publicado a través de nuestra asociación cultural. Y en este caso, qué bonito unir Perú y Alemania con las Islas Canarias y con España, ¿no? Eso es precioso y seguiremos con una alegría que es como que Carlos Calero y yo lo propusimos hace 5 años. Gracias, Juan. Bueno, pues gracias a todos los que hemos estado aquí este ratito conversando, por estar una vez más. Y gracias también a todos los espectadores. Y como decimos aquí, en esta casa de vez en cuando, hasta más ver que son señas de volver. Gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.